Hoy en Interfaz hablaremos de la reinserción de los migrantes en el sistema educativo de nuestro país. Además, ¿sabías que varios artistas pop apoyan la educación y muchos otros tienen importantes carreras académicas? En el panorama iberoamericano, Paulo Speller, secretario saliente de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, nos habló sobre las perspectivas para la región. ¿Quieres estudiar en el mundo? Conoce la experiencia de un beneficiario del programa MEXPROTEC. Lo mejor de la ciencia en nuestra sección Top CONACYT. Entérate cómo los drones son útiles en la educación. Inició el Festival de Cine Documental Ambulante. Conoce su programa educativo. No te pierdas en los deportes la segunda parte de la entrevista con el director de la Escuela Nacional de Entrenadores, Alfonso Joffrey Recoder. Esto es Interfaz. Fíjate que va a estar muy interesante este programa. Que sí, las notas están... Hola, ¿qué tal, amigos de Interfaz? Es un verdadero placer saludarlos esta mañana de martes 1 de mayo, un día, pues, Ana Cris, aunque es de asueto, prácticamente en todo el mundo, pero no obstante hay muchas marchas precisamente para recordar el derecho de todos los trabajadores. Así es, muchas personas incluso lo celebran, es una gran victoria social, sí, esto de tener derechos laborales. En Europa, por ejemplo, se hacen grandes fiestas el Día del Trabajo y bueno, nosotros estamos aquí para hablar de algo que complementa pues todos los ámbitos de nuestra vida, que es la educación. Una vez más, el segundo programa de Interfaz, como ya lo vieron, hablaremos del programa educativo del Festival de Cine Documental Ambulante, cómo se utilizan los drones en la educación, la migración y el sistema educativo mexicano y mucho más. Así que bienvenidos. Así es, Ana Cris, y un tema que siempre ha estado en boga es la migración, presente siempre en la historia del mundo en busca estas personas que migran, que siempre en condiciones complejas, pero finalmente tratan de buscar un mejor nivel de vida. Nuestros elementos se han sumado en la actualidad a flujos migratorios y esto genera que se incrementen además como el cambio climático, el crecimiento demográfico o la desigualdad que castiga mucha de nuestra región en América Latina. Por supuesto, hace falta, Ana Cris, en muchas ocasiones una mayor integración de la cooperación internacional precisamente para ir generando y revertir este problema de la migración que, bueno, pues en México lo vivimos. De hecho, en estos momentos está ya la caravana de los migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos, una caravana que viene desde Centroamérica, cruza nuestro país y llega hasta allá precisamente en demanda de mejores alternativas, de mejores oportunidades y que no se les criminalice. Así es, Omar, la migración pues es un fenómeno natural en la historia de la humanidad, así es como se nutren las diferentes naciones y culturas de elementos que pertenecen a países aledaños. Sin embargo, pues muchas veces los sistemas sociales no están acondicionados para poder solventar las necesidades de los migrantes que llegan a otro país y bueno, esto afecta generalmente sobre todo a los más pequeños, a los jóvenes, a los niños que pues necesitan tener y recuperar una formación académica, incluirse a los sistemas educativos del país a donde migran. Y para esto, pues siendo la migración uno de los fundamentales problemas de la humanidad en el siglo XXI, pues se necesita que haya nuevas iniciativas y que se mejoren las leyes para poder incluir a los niños en los sistemas educativos. Así es, Ana Cris, la migración sin duda, aunque impacta en todas las edades, pero son los niños los que normalmente les generan peores dividendos. ¿Por qué? Porque se le ven limitadas prácticamente muchas realidades, mucho de su futuro, entre ellos, por supuesto, estudiar. Aquí les presentamos un reportaje. No, pues fue bastante difícil, porque al principio, pues cuando yo fui allá, yo no hablaba nada de inglés. Entonces sí me costó mucho trabajo porque no le entendía nada a mis maestros ni a mis compañeros. Yo empecé allá en el kinder. A partir del segundo ya pues yo ya me pude comunicar mejor, ya entendía mejor, ya tercero de primaria que también lo cursé allá, pues ya me sentía cómodo, pero una vez más pasarse a México, no estaba acostumbrado a hablar español, entonces otra vez se me dificultaba. Axel cruzó la frontera con Estados Unidos cuando tenía 3 años de edad para convivir con su familia paterna. Durante su estancia en el país vecino, cursó el jardín de niños y hasta el cuarto de primaria.
proceso que no fue fácil por la diferencia de idiomas. Regresó a México para concluir la primaria y una vez más tuvo que reiniciar en su país de origen. No, pues sí, siempre el primer año sí me iba bastante mal. Sí, el primer año, por ejemplo, de kinder tuve que ir a cursos de verano para regularizarme. Y por ejemplo, cuando regresé acá a cuarto de primaria, que fue el primer año que cursé la escuela aquí en México, sí reprobé creo que la mayoría de las materias porque simplemente no entendía. Las barreras del idioma y adaptarse a las dinámicas de cada país no fue impedimento para que Axel avanzara en sus estudios. Y pues sí me costó trabajo, pero me aplicaba y ya pues sí me costaba unos 6 meses ir a la escuela y ya acostumbrarme otra vez al lenguaje y todo eso para poder ya estar bien otra vez. 2 años después, regresó a Estados Unidos, terminó la secundaria y en 2011 decide reencontrarse con sus padres en México. Él deseaba continuar con su educación media superior, pero tuvo que esperar 1 año porque no le hicieron válido su certificado de conclusión del nivel básico. Los primeros 5 años son de primaria, luego son 3 años de secundaria y aquí ya ven que son 6 años de primaria y 3 de secundaria. Entonces, como había acabado la secundaria ya, pues ya tenía mi certificado también de secundaria, pero llegué acá y me dijeron, no puedes entrar a la prepa aunque tengas tu certificado de secundaria porque todavía te falta 1 año. Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, explica que en muchas ocasiones niñas y jóvenes que se ven obligados a regresar a su país de origen tienen que truncar sus estudios por falta de documentos que acrediten su identidad o estudios. Hemos visto migrantes que han regresado en años anteriores y que han dejado truncadas pues, sus estudios de los pequeños, ¿no? Secundaria, primaria, prepa, en fin, por no poder revalidar y seguir aquí con su camino. Entonces eso, afortunadamente, el año pasado, uno de los logros, pues en conjunto con Agenda Migrante, varias asociaciones, el Congreso que nos ayudó bastante, el Senado, pues se logró cambiar la ley, que el presidente Peña cambiara la ley de educación para hacer una revalidación más expedita, para hacer una revalidación más fácil. Sigue teniendo sus complicaciones, pero al menos ya es más fácil, hay una mayor voluntad para poder revalidar las materias y los estudios de la gente que estuvo fuera de nuestro país. El 28 de febrero de 2017, el Pleno del Senado de la República aprobó con 107 votos a favor y 1 en contra el dictamen que reforma la Ley General de Educación, en donde se elimina la presentación de documentos académicos o de identidad que impidan el ingreso de la población migrante a la educación. Se obliga a la autoridad federal y local a garantizar el acceso a la educación obligatoria de las personas que no cuenten con documentos académicos. Esto es un gran logro. No se le pedirán a las personas acta de nacimiento, apostille, traducción, toda esta tramitología que tenía tiempos de respuesta sumamente lentos. Aunque el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos de los últimos años, el número de deportaciones en el primer año de gestión de Donald Trump es menor que el de su antecesor Barack Obama, quien deportó en su primer año a 177,000 migrantes más. Esto según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Incluso se conocía como el deportador en jefe, porque nos regresó a más de 3 millones de mexicanos durante su periodo. Entonces eso es algo que simplemente venía sucediendo, pero la diferencia hoy es el tono de Trump, que sí está haciendo políticas también más agresivas en algunos temas. Está, por ejemplo, deteniendo 43% más de arrestos tenemos durante su primer año de mandato. Pues ahí tuvimos la experiencia de Axel, un chico que ha vivido esta situación en carne propia y pues una investigación de cómo está sucediendo la situación de los migrantes que están siendo repatriados y los niños que se tienen que reintegrar al sistema educativo. Sí, lo importante aquí es ir encontrando alternativas para poder revertir estos problemas y darles a los jóvenes verdaderas alas para la educación. Una pausa, regresamos.
bueno, pues tenemos ya en la mesa de invitados dos invitados muy especiales que creo yo están contribuyendo en los últimos 2 años a una actividad elemental para el desarrollo de los jóvenes en este caso normalistas, que es el hábito de la lectura. Me da mucho gusto presentar aquí en el estudio a Edgar Avilés, coordinador del programa Leer para la Vida, y Leticia Carrera López, ella es promotora de lectura, quienes nos hablarán precisamente de este programa. Bienvenidos, buenos días a Gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Edgar, cuéntanos un poco primero de qué se trata el programa Leer para la Vida, dónde lo están aplicando, cómo es que llegaron a generar este programa. Claro que sí. Leer para la Vida es un proyecto en conjunto con la Secretaría de Cultura, la SEP, y los gobiernos de los estados. Está llevándose a cabo por medio de la DGESPE, que es la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, que es en realidad la Dirección General de Escuelas Normales, y la Dirección General de Publicaciones por parte de la Secretaría de Cultura. Este es un proyecto que nace hace aproximadamente 2 años. Nos da mucho gusto, además, que 2 secretarías, una secretaría que apenas estaban haciendo, justamente hayan tenido a bien en conjuntar esfuerzos para poder fomentar algo que es fundamental, que es la lectura en los jóvenes, y no únicamente en los jóvenes, sino además el normalismo es particularmente interesante, importante, trascendente, porque multiplica todos los esfuerzos. Lo que haces en las escuelas normales lo estás multiplicando a corto plazo, a mediano y a largo futuro por toda la niñez y los ciudadanos de todo el país. Entonces es fundamental, es urgente fomentar la lectura en los alumnos de escuelas normales. Pues ya 2 años, eso implica una serie de resultados. ¿Cómo es esta metodología? ¿Cómo lo aplican? ¿Cómo abren la metodología para que los estudiantes vayan adquiriendo estos buenos hábitos de lectura? Bueno, la Secretaría de Cultura hizo a bien hacer un proyecto, un programa. Son hoy en día 7 conferencias, es un conferencista más un tallerista. La 8ª jornada es un laboratorio. Los chicos descubren los libros que van a trabajar para la 9ª jornada, que es una jornada cultural. Ellos son los talleristas. Aquí la idea es que los ponentes son de corte nacional. Encontramos nombres como la bien conocida Carola Díez, Alan Aguilar, Ana Arenzana y otros tantos más, autores que son reconocidos tanto en el medio como escritores o promotores de lectura. El caso de Antonio Ramos, que tiene las 2 partes. Después de la conferencia se da un taller con talleristas propios de cada localidad. Cada estado tiene sus talleristas que trabajan con los chicos y trabajan con ellos durante estas 9 sesiones de forma muy conjunta. La convocatoria sobre todo es para chicos de primer año, de primer ingreso, porque son con las nuevas generaciones que pueden ir reproduciendo y asumiendo una nueva estrategia de vida, ¿no? Creemos que es lo más sensible y ha funcionado muy bien. En el caso del estado de Puebla tenemos algunos testimonios de cómo la primera generación ha apoyado a la segunda generación con estrategias en sus primeras prácticas. ¿De cuántos son las generaciones? Las generaciones, hay que pensar que cada estado aproximadamente que participa en Leer para la Vida tiene una generación entre 100 a 120 alumnos, porque se seleccionan. Cada estado determina cómo va a ser la metodología y cómo van a seleccionar a sus alumnos, ya sea por convocatoria o asumen que están en posibilidades de sumar a todas las normales del estado. Claro. Hay estados que no se puede por la cantidad o por las distancias. Hay que recordar que también los estados son enormes. Creemos que México es muy chiquito y no. Entonces, trasladar a los chicos para estas sesiones que son quincenales a veces cuesta mucho trabajo. Claro, claro. 100 personas que además, como lo decías, Edgar, pues multiplican este esfuerzo a todos sus alumnos. Bueno, no sé si en primer año ya están en contacto con alumnos los normalistas, o hasta cuándo empiecen a hacer prácticas. Pero bueno, yo les preguntaría un poco. Tenemos aquí algo del material que se utiliza. ¿En qué consiste este material que nos trajeron para mostrar? Bueno, parte del proyecto es acervos, pero acervos especializados. Acervos sobre fomento a la lectura. También hay algunos acervos, no los trajimos ahorita, que tienen que ver con la lectura por placer, es decir, literatura de ficción. Hay una antología de escritores de tierra adentro, de narradores de los últimos 10 años, por ejemplo. Hay también una antología de poetas jóvenes mexicanos, hay una antología de narradores que no son de tierra adentro, otro tipo de narradores, pero que también está enfocado para un público que son nuestros normalistas, muchachos de 18 a 22 años. Pero bueno, estos en particular son estrategias de fomento a la lectura que
primero ellos van a asimilar la lectura así como placer, la lectura como exponenciadora de la imaginación y de la propia construcción del mundo, y a su vez, al estar introyectado todo este conocimiento, este acervo, pues que ellos también lo puedan transmitir. Recordemos también una cosa que es bien importante y bien urgente en nuestro país. Los muchachos, cuando salgan de escuelas normales, muchos de ellos tendrán que ir a escuelas en donde no hay un encargado de biblioteca. Es decir, ellos van a tener que asumir la función de crear una biblioteca de aula. Necesitamos profesores que tengan, antes que nada, la pasión por la lectura, que la tengan introyectada en ellos mismos y que después puedan multiplicarla y que tengan herramientas para poder generar escuelas de aula. Esto es parte del proyecto. Sí, son títulos muy interesantes como Juego con palabras, Palabras en juego, La familia en la literatura infantil, Lo peor, ¿dónde está? La literatura como fascinación. Me gustaría preguntarte, Leticia, en ese sentido, si este fomento solo es para literatura o también se abarcan otras áreas. Mira, el paradigma del fomento a la lectura empieza a cambiar. Fomentar solamente lecturas recreativas hemos visto que no ha funcionado como tal. Ya asumimos que hay lectores que no van a leer novela, no van a leer cuento, poesía, no van a, porque no les gusta, ya es su derecho. Lo que sí creemos es que es necesario la herramienta de la lectura como tal y el acercamiento, aunque no lo lean deben conocerlo, porque también eso permite ampliar los horizontes. Entonces, obviamente, es nuestro primer acercamiento regresar a la literatura porque es recreativa, porque permite la libertad, la creación, la recreación, acercarlos un poco a la escritura creativa, que también es otro de los puntos que se están tratando de fortalecer, ¿no?, en nuestros próximos docentes, y sobre todo acercarlos incluso a literatura de divulgación científica, ¿no? Claro. Sabemos que hay chicos que a lo mejor van a decir, no voy a leer un poema, pero sí voy a leer sobre Carl Sagan, ¿no? Entonces también permitir abrir el abanico de las posibilidades, que la lectura a lo mejor incluso es mejorar su lectura en el cine, ¿no? A lo mejor ya no ver solamente las de Marvel, las comerciales, sino más bien a lo mejor un cine de autor, un cine más especializado, con una demanda de lectura, ¿no? Entonces también Leer para la Vida ha hecho esta sensibilización de lo importante que es leer la música, el cine y la ciencia como si fuera la misma. Pues ya lleva 2 años este programa. ¿Qué les parece si vamos a un corte y cuando regresemos nos platican cuáles han sido algunos de los resultados en estos 2 años, claro, algunas experiencias que nos quieran compartir y, bueno, pues detallar ya lo final de cómo acceder a este programa de Leer para la Vida para los normalistas que nos están viendo? Perfectísimo. Claro que sí. Vamos a una breve pausa. Bueno, pues regresamos con estos muy interesantes invitados que nos acompañan en Interfaz. A mí me gustaría que nos contaran sus experiencias sobre los beneficios del hábito de la lectura a partir de ya los resultados que han venido obteniendo a lo largo de estos años. Bueno, la lectura pronto está sobre todo relacionada con lo que uno escucha de los muchachos. O sea, yo estoy convencido que la lectura es sí es urgente, pero también es algo sobre lo que hay que tener paciencia. Debe de haber proyectos a corto, mediano y largo plazo y nunca dejar de estar haciendo el énfasis en. Yo espero que un proyecto como Leer para la Vida sea un proyecto sí que continúe, pero que además se multiplique. La comunidad normalista es muy amplia, necesita más proyectos como este y México necesita más estrategias de la lectura también organizados como este que se está llevando a cabo. Leer es una habilidad habilitante. Quien no sabe leer, quien no comprende lo que está leyendo, no puede habilitarse, no puede entender en las otras materias o en los otros estudios y ramas del conocimiento esa es humano. una diferenciación muy importante. Una cosa es leer y otra cosa es saber leer, saber interpretar, saber comprender y tener un buen ritmo, ¿no?, a la hora de estar adentrado en cualquier tipo de texto. Sí, incluso elegir los títulos, ¿no? Entonces, con lo que nos hemos encontrado son con muchachos que nos dicen que ellos no leían, que no sabían lo apasionante que podía ser la lectura y verlos emocionados y verlos sobre todo, lo más importante, siendo autodidactos en su formación como lectores, que es lo ideal. O sea, son muchachos que nunca habían leído y que ahora los ves apasionados cuando vas a las sesiones, pidiéndote recomendaciones sobre lectura, pidiéndote además, o con libros de los propios talleristas que ellos ya los compraron o los pidieron en sus bibliotecas prestados y que los están disfrutando. Entre algunos de los
de los talleristas que han ido, están escritores, narradores de primerísimo nivel como Hernán Mendoza, como Mónica Lavín, como Antonio Ramos, que había comentado ya la maestra Leticia, como Claudina Domingo. Entonces, eso es muy satisfactorio. Esperemos que podamos ver a mediano plazo un normalismo con ansias por expandir su horizonte cultural. Claro. Y que eso es sobre todo en última instancia. La cultura, la lectura lo que nos hace es expandir nuestro mundo y nosotros esperemos que el normalismo, que podamos ver que estas generaciones al egresar estén multiplicando esta pasión con todos sus alumnos y con México. Es que eso es clave además, hacerlo en las normales. ¿Cuáles han sido las principales experiencias tú que estás pues cara a cara con los chicos y tratando de pues poner en práctica todo este programa también estructurado que han implementado? Mira, la experiencia es maravillosa, realmente los chicos están ávidos de estos programas y estos proyectos. Yo les comentaba que Leer para la Vida es como un rocío para el desierto, ¿no? Porque no habían tenido un programa que les permitiera estas experiencias tan lúdicas, ¿no? Atreverse a decir con ellos, no, Gabriel García Márquez no es mi autor favorito, o decir que sí leí Harry Potter, también sensibiliza que la lectura no es la rigidez con la que muchas veces el canon literario nos obliga. Entonces, eso también ha permitido el encuentro de los chicos. Lo que ha pasado, y me da muchísimo gusto, es que con el paso del tiempo, en mi caso que he tenido más cercanía, obviamente hasta por distancia con el Estado de Puebla, veo cómo va creciendo, ¿no? También la fortaleza que tienen sus autoridades, sus maestros, sus directores, les ha permitido procesos maravillosos como hacerlos embajadores de la lectura a la primera generación y tener la tarea de ir a compartir lo aprendido a sus propias escuelas normales, ¿no? Entonces ha sido maravilloso porque hoy en día incluso vemos la conjunción de ambas, de la primera y segunda generación, compartiendo tips, compartiendo consejos. Ya empiezan a tener ellos incluso idea de qué libro sí, qué libro no, qué libro para qué edad, ¿no? Y entre ellos empiezan también a generarse círculos de lectura, empieza a generarse un voluntariado muy interesante de que ellos mismos se están yendo a enfrentar a los públicos de diversos lugares, ¿no? Sé que en el Estado de México hay un pequeño grupo que ya está de voluntario leyendo en hospitales. Entonces, el movimiento de Leer para la Vida también es maravilloso porque a ellos les permite acercarse a otras ideas de qué hacer a partir de toda su formación que están recibiendo y el impacto es mayor. No vamos a esperar a que lleguen al término de la carrera. Ya hay un impacto real del programa que se va multiplicando, ¿no? Incluso sabemos que hay normalistas que no están inscritos en el programa y sí les dicen a sus compañeros, es que ¿por qué no me tocó a mí, no? ¿Por qué no estoy yendo a la experiencia? Pero sí se comparte la experiencia recibida y eso nos está haciendo este proceso de multiplicación, pero sobre enfocado a la sensibilización del arte, ¿no? Primordialmente la lectura, sí hay un poco de promoción y impulso para la escritura creativa, ¿no? Porque es parte del proceso. Y vuelvo al punto también, abrirles el panorama, ¿no? Leer de nuevas formas la música, el cine, pero sobre todo con lectura. Sí, yo creo que te diferencia muy claramente de un joven que tiene esa habilidad, ese hábito, esa comprensión, lo diferencia de otras personas a lo largo de su carrera, ¿no? Tiene no solo una mejor dicción, no solo tiene una mejor cultura, no solo tiene un mejor conocimiento en general, sino que además lo complementa muy bien con cualquier área de estudio a la cual se pudo haber sujetado, desarrollado a lo largo de la vida. Yo creo que esta es una alternativa fundamental porque además va para los normalistas, gente que finalmente el día de mañana van a preparar a otros alumnos. No cualquier profesor a veces tiene esa cultura, esa habilidad, ¿no? de la lectura. Yo quisiera preguntarles cómo pueden acceder, estoy segura que muchas personas que nos están viendo, sobre todo normalistas, ¿cómo pueden acceder a este programa? ¿Cuál es el proceso? Se seleccionan, tienen que hacer una aplicación, ¿cómo? Y por supuesto también descentralizadamente, ¿no? Fuera de la Ciudad de México, en todo el país. Claro que sí. Bueno, el proyecto está manejado por las autoridades de educación normal de cada estado. Es decir, ellos son justamente quienes conjuntan, eligen a los muchachos que van a asistir, procuran que sean muchachos que están en cada una de sus escuelas normales, representantes. Yo insisto, un programa como este debería ser todavía más amplio. Me parece un esfuerzo bien valioso, bien importante, es una semilla urgente, pero bueno, son las autoridades quienes lo hacen. En la primera generación tuvimos 24 estados que se sumaron, en esta hasta el momento, en la segunda que le estamos arrancando, van 14 estados. Y bueno, estamos esperando a que se sumen algunos más, pero sí tiene que ver con las autoridades estatales quienes deciden esto. Okay. Muy bien. Pues muchísimas gracias.
Gracias por haber venido a compartir con nosotros, con el público de Interfaz, con los televidentes, este programa. Ojalá podamos seguir en contacto para conocer a estos embajadores de la lectura, conocer a los chicos, que nos cuenten cómo han abierto su panorama con este programa. Gracias. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias, Leticia, de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación. Gracias por estar con nosotros. Por supuesto, un fuerte abrazo a todos los que forman parte de esta comunidad y muchas felicidades por esta tarea tan necesaria para el futuro de nuestro país. Muchísimas gracias. Una pausa, regresamos. Omar, ¿no te gustaría ser una celebridad, un artista famoso, cantante, actor, algo así? Pues fíjate que puede ser. Siempre las celebridades son muy atractivas, depende de qué celebridad. Hay celebridades que son escritores, hay celebridades que son músicos, hay celebridades que son youtubers, ¿no? En la actualidad ya eso está muy de boga, muy de moda. Yo creo que eso te da muchísimo poder de convocatoria, te da gran visibilidad y pues muchos de los artistas solo lo utilizan para eso, ¿no? Para dar a conocer su arte, pero hay otros que con toda esa fama que amasan, todo el dinero, también apoyan programas educativos súper interesantes. Eso es algo trascendental. Muchas celebridades se vuelven íconos de lo bueno o de lo malo también, ¿no? ¿Cuántas celebridades no han quedado en el camino por llevar una vida pues de despilfarros o someterse a una forma de vida autodestructiva? No nos metamos en temas moralistas, pero sí quienes aterrizan su fama, su dinero, sus recursos para hacer apoyo a la educación. Yo creo que están realmente ellos cambiando el mundo, porque también a veces dar dinero únicamente y no generar un desarrollo, eso también puede ser a veces controvertido. Exacto, pero ¿qué te parece si vamos a ver un interesante reportaje sobre precisamente esto? Artistas, personalidades que tienen iniciativas educativas muy interesantes. Veamos. Ser una celebridad es el sueño de muchas personas en el mundo. Este estilo de vida se asocia con fama, viajes y lujos. Sin embargo, hay quienes aprovechan la influencia que les da esta condición para impulsar acciones y causas en favor de la sociedad y de sectores marginados. Un ejemplo es la cantante Beyoncé, que concedió 4 becas a mujeres de universidades que se caracterizan por haber tenido estudiantes de raza negra. El único requisito que la estrella del pop pidió fue que las mujeres beneficiarias no tuvieran miedo de pensar diferente, fueran creativas, conscientes y seguras. Beyoncé se ha caracterizado por mantener una carrera sólida y es reconocida como una de las mujeres afroamericanas más influyentes en su país. Otro caso de celebridades que aprovechan la fama para promover el altruismo es el de Rihanna, la intérprete de Umbrella. Por medio de su fundación Clara Lione, cuenta con un programa para estudiantes de bajos recursos en el que brindan apoyos económicos para sus gastos en la universidad, que van de los $5,000 hasta los $50,000. No obstante, el monopolio de apoyo a causas nobles no corresponde a las cantantes, pues Oprah Winfrey, la famosa conductora y actriz, apoya a estudiantes de bajos recursos para entrar a una de las mejores universidades de los Estados Unidos, Morehouse College. You've often said that when you educate a black man, you empower families, you empower sons and daughters, and you change generations. That's exactly what you've done on your show for 25 years and what you've done for 415 men at Morehouse College in Atlanta. Ella no solo apoya la educación de esa manera, también ofreció $10 millones para una escuela en Sudáfrica, misma que aceptaría a las niñas más brillantes de escuelas públicas. Dentro de la larga lista también se encuentra el famoso cantante español Miguel Bosé, que se unió a la iniciativa de la Fundación Cultural Latin Grammy para patrocinar a un estudiante que quisiera continuar sus estudios musicales universitarios. Muchos de ellos logran ayudar por medio de fundaciones propias o ajenas. No obstante, hubo un caso que no se propició de ninguna de las dos formas. Una joven que no podría continuar sus estudios por cuestiones económicas escribió por Twitter a su ídolo Nicki Minaj para pedirle apoyo económico. La actriz solo pidió que llevara un buen historial académico para brindarle ayuda. Una vez que fueron corroboradas sus buenas notas, le envió ayuda.
El músico y empresario Jay-Z, referente de éxito en la industria del espectáculo, cree que ayuda con ayuda se paga, así que quienes reciben las becas que ofrece deben de ayudar a otros estudiantes como mentores o servicio comunitario. Muchos de ellos han empezado desde cero y saben que no es fácil la lucha para conseguir lo que sueñan. Por eso es que continúan en su lucha por ayudar a otros jóvenes como ellos, que se esfuercen por salir adelante y conseguirlos. ¿Qué te parece, Amar? Pues yo creo que es uno de los mejores apoyos que puedes hacer si tienes fama y sobre todo dinero, apoyar en la educación. Ahí no hay riesgo de que pierdas, al contrario, generas mucho apoyo, no solo para el joven que estudia, sino también para la educación. Y creo que hay otro lado de la moneda de los famosos, Ana Cris. Así es, porque pues muchos utilizan, como bien vimos, su fama y su fortuna para generar programas educativos, pero hay otros que parece que nada más se dedican al espectáculo, pero además de destacar por sus labores en estos ámbitos, también hay otras celebridades que se han distinguido por su formación académica. Por ejemplo, Natalie Portman, la ganadora del Oscar por su actuación en El Cisne Negro, ¿te acuerdas de esta película? Sí, claro, buenísima. Estudió en la Universidad de Harvard y se graduó como psicóloga y además habla fluidamente hebreo, francés y japonés. No, es que uno a veces tiene la idea de que el actor de cine se va haciendo conforme en la vida desde muy pequeño y a veces abandonan los estudios, pero no, hay muchas personalidades que tienen y no solo en el cine, ¿no? También como Brian May, guitarrista de Queen, tiene un doctorado en astrofísica. Uno se podría pensar que desde muy joven estuvo siempre inmerso en este concepto de la música, pero no, él estudió astrofísica y bueno, fue invitado a formar parte de científicos que ayudó a interpretar la información recabada por New Horizons, la nave de la NASA que realizó un sobrevuelo histórico al planeta enano. Tú que eres experta y te encantan estos temas. Brian May, además de ser pues un rockstar hecho y derecho, también es todo un científico. Otro caso muy interesante, Eva Longoria, es una de las mujeres latinas más influyentes en los Estados Unidos, pues ella estudió kinesiología en la Universidad A&M de Kingsville, en Texas, y tiene un posgrado en estudios chicanos. Así que no solo se ha destacado como una figura en este aspecto, sino que lo ha llevado también a la academia. Es muy importante entender que se pueden llevar estos dos paralelos, ¿no? Claro, y conceptos o estudios que ni te los podrías imaginar que alguno de tus héroes musicales o héroes en el cine hubieran podido estudiar. Por cierto, como parte de su activismo en favor del medio ambiente, el actor y ex gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, promueve la educación e investigación en este campo a través del centro que lleva su nombre en la Universidad del Sur de California, donde se estudiaba el cambio climático, algo muy importante en nuestra actualidad, Ana Cris, y también se fomenta el conocimiento sobre la generación de energías limpias, dos conceptos muy de la mano, tan importantes que, por cierto, el actual presidente de Estados Unidos no está muy convencido de que esto es algo necesario en la actualidad, en pleno siglo XXI, pero bueno, ahí está Arnold Schwarzenegger, que es este tipo de propuestas. Fíjate que él es una figura muy interesante porque ha pasado del espectáculo a la política y ahora también en la educación. También es fundador de R20, una organización internacional sin fines de lucro para apoyar a los gobiernos de todo el mundo a desarrollar y financiar proyectos de infraestructura verde y de bajos en carbono. Pues a ver si lo invitamos al estudio, Arnold Schwarzenegger, a ver si quiere venir. Que venga a hablar de la educación. Vamos a hacer otra breve pausa, no se vayan, porque al regresar tenemos información de ciencia, tecnología, cultura y mucho más. Así es, regresamos. Y hace unos días se llevó aquí en la Ciudad de México la 13ª reunión de la Asamblea General de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, para la Ciencia, para la Cultura. Un organismo muy importante, Ana Cris. Hemos tenido la oportunidad de seguir muy de cerca dentro de este sistema de organismos iberoamericanos, como lo es la CEGIB, la OEI, este organismo que acabo de decir, la ATEI, la Asociación de Televisoras Educativas y Culturales Iberoamericanas, en fin, todo este sistema de organismos internacionales. Este es uno muy importante para Iberoamérica porque precisamente fomenta la educación, la cultura y la ciencia en nuestra región. Así es, precisamente la educación, la cultura y la ciencia llevaron a cabo su asamblea número 13 aquí en México, presidida
obviamente por el secretario de Educación de nuestro país, y ahí pues pudimos platicar con Paulo Speller, el secretario saliente, y nos habló del programa que tienen hasta el 2021 para la educación en la región iberoamericana. Vamos a ver esta nota. La 13ª reunión de la Asamblea General de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que tuvo como sede la Ciudad de México, se basó en las 10 metas para la educación 2021, documento que fue presentado hace 8 años y que busca que se garantice el acceso a la educación en la región iberoamericana, aumentar la oferta educativa y mejorar la calidad de esta, entre otros objetivos. Se aprueba en la reunión de Buenos Aires en el año 2010 de los ministros de Educación, y se propone a los presidentes y jefes de Estado en la reunión de Mar del Plata, se aprueba en la cumbre de Mar del Plata del 2010 y se aprueba este proyecto de las metas 2010-2021, ¿no? O sea, un documento que se aprueba para los 10 años siguientes, en realidad cubriendo un poco más del 2010 al 2021, son 10-11 años casi. La fecha límite de este documento está muy cerca. No obstante, el secretario general de la OEI, Paulo Speller, aseguró que se va en el camino correcto, aunque aún falta mucho por hacer, por lo que en el 2021 se hará un balance, pero las metas continuarán hasta el 2030. Ya estamos, como se va a cumplir, lo que estamos haciendo ahora es articulando las metas 2010-2021 con la Agenda 2030. Y la verdad es que hay una coincidencia, digo, en el plan general hay una coincidencia entre las 11 metas del proyecto 2010-2021 con la Agenda 2030, y hay una feliz coincidencia en el sentido de que nosotros hemos sido elegidos para el Consejo Directivo del ODS 4, del Objetivo del Desarrollo Sostenible número 4. Precisó que a nivel global hay retos para la educación, pues las nuevas generaciones ya no aceptan solo escuchar a un docente dando clases explicativas, sino que buscan aprender de otra manera más didáctica. Las clases son mucho más dinámicas, o sea, de laboratorio, o de campo, o de investigación, utilizando los medios de comunicación, las tecnologías. O sea, todavía hace poco, o todavía en algunas escuelas, o en algunos países, o en algunas regiones, encontramos un rechazo de los maestros al uso del celular. El celular en realidad te da acceso a información. Es una forma limitada, digamos, como tecnología, pero es una forma de tecnología que te da acceso a información. Más que este rechazo, lo que nosotros estimulamos y con resultados muy positivos es que el maestro sea creativo. En este sentido, el secretario general habló sobre las transformaciones que vive la región, haciendo énfasis en México y su nueva reforma y modelo educativo, por lo que hizo un reconocimiento al gobierno mexicano por impulsarlos. Yo creo que la primera reacción que tengo es que es mucha valentía. Enfrentarse a esta realidad requiere mucha valentía. Entonces realmente, y por las reacciones que ha habido, uno ve que enfrentarlo no es fácil, ¿no? Claro que se puede criticar siempre, pero es muy fácil no hacer nada. Más difícil es hacer algo. Paulo Speller dejará la Secretaría General de la OEI a finales de junio próximo y aseguró que deja una organización muy positiva. La OEI tiene un balance muy positivo, ¿no? Presentamos un balance muy positivo de los últimos 3-4 años, del 14 al 17. Y o sea que las cuentas, digamos, este balance que se presenta, no únicamente de las cuentas, pero de los proyectos, de los programas de la organización son muy positivos. Es una presencia muy fuerte en los países, en las subregiones, en la región iberoamericana como un todo. Es un balance muy positivo, ¿no? Yo he aprendido mucho, ¿no? He aprendido mucho con la experiencia, he estado en todos los países, he conocido mucho. Para la Agencia Informativa de Educación de México, Emanuel Morales. Pues este es más o menos un panorama, ahí nos explicaba el secretario ya saliente de la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, sobre lo que se está gestionando en toda la región para desarrollar la educación, con una primera meta 2021, pero también para, de alguna forma, emparejarse con las metas 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. Así es, Ana Cris, me parece muy importante esto que nos estaba comentando Paulo Speller, director saliente de este organismo,
porque se tiene que pensar la educación a corto, mediano, pero también y sobre todo a largo plazo. No se puede convertir la educación en botines políticos, sino más bien en poder lograr una estrategia muy bien definida para que los más beneficiados sean los estudiantes. Hay modelos educativos que aquí estaremos explorando, Ana Cris, a lo largo de estos programas, precisamente cómo los modelos educativos van ingiriendo en el desarrollo de una sociedad. Sabemos que los países nórdicos tienen modelos educativos muy sofisticados, de mucha trayectoria, y así están precisamente reaccionando en los niveles económicos, sociales, por supuesto políticos, las democracias. En América Latina hay importantes cambios. En México se está visualizando uno, también en Chile se acaba de visualizar algún otro, en fin, también está viendo estos cambios. Por eso lo que nos decía Paulo Speller es muy importante, cómo la comunidad iberoamericana logra compartir experiencias y modelos educativos, porque finalmente en un mundo cada vez más globalizado, la educación va a ser fundamental. Así es, Omar, y bueno, como bien lo mencionaba el secretario general, tenemos muchas cosas en común los países de la región iberoamericana, y por eso es importante que aprendamos de las experiencias de los otros. Estamos viendo ya la aplicación, como bien lo decías, de un nuevo modelo educativo en México que seguramente dejará muchas enseñanzas para que se repliquen en el resto de la región. Claro. Algo muy importante que siempre hemos venido hablando en Iberoamérica es la posibilidad de movilidad, que estudiantes chilenos vengan a México, que los mexicanos vayan a Brasil, que los brasileños vayan a Guatemala, que los guatemaltecos vayan a, en fin, ya iba a ponerme a dar becas aquí, pero es muy importante eso porque obviamente enriquece muchísimo la experiencia de cada estudiante. Tú lo has vivido, yo lo he vivido en algunos otros países, y creo que sí nos ayuda un poquito. Yo creo que sí. Pues así más o menos el panorama de la región iberoamericana. Estaremos, por supuesto, analizando esta situación diariamente aquí en Interfaz. Por lo pronto, hagamos otra breve pausa para ahora sí regresar con la ciencia y con la cultura. No se vayan. Omar, llegamos a una de mis partes favoritas del programa Interfaz y de la vida en general, la parte de la ciencia y la tecnología. Primero quisiera comentarte algo muy interesante. Científicos de la Universidad de California, en los Estados Unidos, están desarrollando un procedimiento para escanear los vasos sanguíneos en tan solo 5 minutos. La herramienta pues va a poder agilizar los resultados para entender varios padecimientos de los vasos sanguíneos, la circulación. El estudio tradicional para escanear estos vasos sanguíneos se realiza a través de una angiografía por resonancia magnética con una duración de 1 hora, debido pues, a que hay una inyección de un líquido de contraste. Luego pues, se convierte en diferentes colorantes que se ven en las venas. Y bueno, los investigadores sostuvieron que con este líquido tradicional hay poco tiempo para tomar imágenes, por lo que los pacientes pues, permanecen más tiempo dentro de la cámara donde se realiza la resonancia, y ante lo cual pues, están proponiendo utilizar un tipo de hierro llamado a ver si es cierto. que se mantiene dentro del sistema vascular durante más tiempo, y bueno, esto permitiría realizar el estudio en 5 minutos. Cabe destacar que esta información nos la brinda la agencia de noticias del Estado mexicano, Notimex, muy interesante, por supuesto con sus corresponsales en California. Y bueno, ¿qué opinas de esta? No, pues algo interesantísimo, siempre sorprendiéndonos sobre los avances medicinales, por supuesto muy a la mano con la ciencia, la tecnología, y es que en efecto la sangre, saber conocer la sangre del ser humano es poder visualizar sobre todo problemas, ¿no? Sobre todo problemas congénitos, como el cáncer, por supuesto, estas variantes de enfermedades múltiples que nos pueden ir pues, dando un mejor nivel de vida. Sí sabemos prever, como dice aquí, un escaneo en la sangre en solo 5 minutos que te puede arrojar un sinnúmero de problemas o no problemas, ¿no? Ojalá y no, pero sí detectarlos y prevenir ante posibles enfermedades. No, y además es importante resaltar que pues se plantea que la próxima revolución tecnológica en la cual nos haga dar el siguiente paso como humanidad, la 4ª revolución industrial, digamos, va a tener que ver mucho con la biotecnología. Entonces, los avances en términos de la ciencia van a ser fundamentales para el futuro. La biotecnología tiene que ver con poder modificar las formas en cómo abordamos la salud, pero también una especie de diseño de los, pues de los diferentes componentes
bioquímicos que tenemos en nuestros cuerpos y que nos permitan hacer algo así como un upgrade, un mejoramiento de nuestro cuerpo que nos permita convertirnos en algo así como superhumanos. No me quiero imaginar lo que va a pasar o estaremos viviendo en el siglo XXII. Estamos casi llegando a la mitad, y eso que falta todavía más de una década, a la mitad del siglo XXI, y la tecnología está creciendo a pasos agigantados, los descubrimientos, la forma de ver nuestra propia realidad, incluso fuera de nuestra realidad, ¿no? Por todas estas cuestiones virtuales. Y, por supuesto, estos avances están pues, generando una forma distinta de vivir. No hace un par de décadas, las generaciones, las llamadas millennials, no habían convivido con cierto tipo de tecnologías o esto que estamos platicando ahora en televisión, pues mucho menos lo estaban platicando antes, ¿no? Ya estamos en nuevos paradigmas, nuevas realidades, muy interesantes, por supuesto, que hay que saberlas, no obstante, analizar hacia dónde o hacia qué camino nos están llevando. Sí, además, el campo de la salud en la ciencia, pues es uno de los en donde se refleja de mejor forma el avance. Por ejemplo, hace algunas décadas un resfriado te podía matar. Ahora, pues te tomas una pastilla, un antibiótico y en cuestión de horas te puedes curar de algo que mataba poblaciones enteras. Entonces, este tipo de avances que permite mejorar nuestra vida, nuestra calidad de vida, es donde realmente vemos el impacto del desarrollo científico y tecnológico en el mundo. Así es, Ana Cris, hay una paradoja en que se dice quiénes vivían mejor, los reyes de la época medieval o la clase media que actualmente habita en el mundo. Si le hubieran dicho a alguien que prefiere ser un rey medieval o alguien que forma parte de la clase media en el mundo, muchos... ¿Tú qué prefieres, Omar? No, sin duda alguna, estar como estoy. ¿Por qué? Porque precisamente lo que decías, un rey sufría mucho en aquella época por algún dolor en la muela, así de fácil, algún dolor de cabeza, todas las epidemias que hubieron en ese entonces y que mataban y que ellos no podían salir de sus castillos, en fin, circunstancias que relativizan mucho la forma de vida de los seres humanos. Pues para seguir hablando de ciencia y tecnología, ayer tuvimos aquí a Iris Flores, la jefa de información de la agencia informativa CONACYT, con quienes estaremos colaborando muy de cerca. Vamos a ver qué es lo que están haciendo nuestros científicos mexicanos en las noticias destacadas, el Top CONACYT del día. Ahora vamos a ver qué hacen nuestros científicos mexicanos en las noticias destacadas del día. Para combatir la extinción de tarántulas, la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte pretende criar estos arácnidos en cautiverio para sustituir ejemplares extraídos ilegalmente de su medio, además de educar a los dueños sobre sus responsabilidades al poseer una. Continuando con temas ambientales, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarios, junto con universidades del Centro del Golfo de México, desarrollaron el proyecto de mejorar genéticamente semillas de Pinus pátula, mejor conocido como pino. Su objetivo es generar mayor calidad en la madera y acelerar su crecimiento para ayudar a combatir el cambio climático. Por otra parte, científicos del Instituto Nacional de Medicina Genómica, en conjunto con la Facultad de Química de la UNAM, encontraron evidencia de que 2 bacterias presentes en el intestino de los niños podrían influir en problemas de obesidad infantil. Aún no saben con certeza cómo influyen a la causa, sin embargo, seguirán investigando para entender cómo actúa cada bacteria de forma exacta. Interesantísimos estudios, muchísimas gracias al CONACYT. Les comento que el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, una de las instituciones más educativas más importantes del mundo, y el Tecnológico Nacional de México, Campus Aguascalientes, también muy orgullosos de este campus, desarrollarán un proyecto con estudiantes de la maestría en la administración de la cadena de suministros del MIT. La primera etapa consistió en la aplicación de 2 talleres con las empresas. La segunda ronda consiste en la realización de un diagnóstico de prácticas gerenciales en dichas organizaciones, aplicada entre los estudiantes de ingeniería industrial y los de maestría en administración de la cadena de suministros del MIT. Son procesos muy importantes para poder descubrir y llegar a los resultados más exitosos.
Se prevé que con la implementación de este programa se continúe con el desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de la productividad. Buenas e importantes alianzas, Ana Cristina. Así es, Omar, y es que muchas veces en la ciencia y la tecnología no se nota que también tiene que haber toda una administración detrás, sí, claro, que es fundamental para que se pueda seguir desarrollando la materia, la ciencia y la tecnología. Pues importantes alianzas, MIT con lo que es el Tecnológico Nacional de México, Campus Aguascalientes. Pues muchas felicidades y ojalá podamos tener aquí pronto a los líderes de estos proyectos. Así es. Pues vamos a hacer una breve pausa, si te parece, y regresamos con más información de la ciencia. Ya estamos de vuelta y vamos a hablar de uno de los reportajes que se logró cuando uno de nuestros enviados especiales, Manuel Morales, se fue hasta Jalisco, lo que se considera por muchos la capital de la tecnología en nuestro país. El Silicon Valley, El ¿no? Silicon Valley mexicano. Y se fue a uno de los eventos más importantes en este aspecto que se está desarrollando en los últimos años, que es Jalisco Talent Land. Un evento que reúne o que pretende reunir a todo el talento nacional, ponerlos ahora sí que en un mismo lugar y que se cocine ahí toda una serie de ideas maravillosas, como varias de esas que vamos a estar viendo a lo largo de la semana que Manuel reportó. Y por supuesto, muy jóvenes, gente muy joven, mexicanos muy jóvenes, vienen gente de otras partes del mundo también. Viene gente de otras partes del mundo, por ejemplo, en esta ocasión estuvo Sofía, la robot que fue la primera en tener una nacionalidad en Arabia Saudita, la primera robot con nacionalidad en Arabia Saudita, estuvo allí en Jalisco Talent Land, solo para poner un ejemplo, pero hubo tantos proyectos, tantas iniciativas desarrolladas por mexicanos, por extranjeros y sobre todo pues este espacio de convivencia y de colaboración, ¿no? Un hub de talento en Jalisco. Son proyectos que se han venido desarrollando, que no tienen muchos años, pero que sí se están consolidando en nuestro país y eso son muy buenas noticias porque lo que requerimos son precisamente esos talentos mexicanos que se logren desarrollar y que por supuesto innoven y que creen cosas interesantes para nuestro país. Exacto. Para empezar con estos reportajes de Jalisco Talent Land, vamos a ver sobre drones que se han convertido en un instrumento muy útil en la educación. Los drones se han convertido en instrumentos cotidianos. El boom de estos aparatos en México es prácticamente reciente, llamando la atención de niños y adultos por su manejo, su vuelo y por obtener increíbles imágenes aéreas. Pero más que un instrumento de entretenimiento, se ha buscado darle un valor agregado a los drones y que lleguen a utilizarse en algunos trabajos o incluso en los salones de clases. Esta es la idea que ha impulsado Inbright, empresa enfocada a la fabricación de estos aparatos en coordinación con la compañía Cardinal, para ser utilizados como un método de aprendizaje. La empresa Cardinal se enfoca en hacer drones para la educación, sustentada en una currícula que va desde la primaria, secundaria, preparatoria e inclusive centros tecnológicos que nos ayudan a los estudiantes a poder armar el dron y no solo eso, sino también programarlo y encontrar soluciones en su entorno utilizando las nuevas tecnologías como los drones. Si bien en México es relativamente nuevo el uso de drones para la educación, es uno de los primeros países donde se utilizan como una forma de aprendizaje. En palabras de David Castillo, fundador de Cardinal, es una gran oportunidad que necesitan inversiones por parte de los sectores público y privado. Realmente no hay como tal una implementación que ya se haya extendido por completo. Hay focos muy especiales en algunos países. México yo creo que lo consideraría punta de lanza por la gran cantidad de chavos y de estudiantes que tenemos haciendo proyectos. Los institutos tecnológicos son un gran ejemplo de ello. Muchos estudiantes ya están haciendo cosas con drones. Yo diría que somos un país que vamos a la vanguardia, sin embargo todavía falta mucho en educación, ¿no? Hay que invertir y hay que apostarle. Y es que con el uso de los drones, los estudiantes pueden interesarse cada vez más en las ciencias exactas, lo que disminuiría la deserción escolar y detonaría la competitividad de los alumnos mexicanos a nivel mundial en un largo plazo. Cabe destacar que el uso de las tecnologías se ha implementado poco a poco en la educación, desde el uso de pizarrones inteligentes, pasando por la utilización de tablets, hasta ahora el manejo de drones y lo que viene en el futuro. Todo esto para lograr que el aprendizaje sea didáctico y atractivo para los estudiantes. Más que el dron en sí, estamos hablando de una serie de tecnologías de punta. Pueden ser no solo drones, imagínate pequeños satélites, microsatélites, algunos tecnológicos inclusive ya han lanzado, submarinos,
vehículos terrestres. El concepto de dron abarca muchísima tecnología, ¿no? Entonces, creo que va más allá de solo el objeto en específico, pero yo considero que es la nueva tecnología, es el nuevo paso. Para la Agencia Informativa de Educación de México, Emanuel Morales. Muchísimas gracias, Emanuel. Pues qué interesante esto que nos acaba de plantear nuestros jóvenes talentos mexicanos allá en Guadalajara. Sin duda alguna, estos insectos tecnológicos que son los drones, que ahorita lo comentábamos, vamos a estar en las calles al rato. Y bueno, ya lo decía este chico, también igual en el mar o en cualquier lugar. Submarinos, satélites. Entre nosotros. Exacto, lo importante, por supuesto, es muy, muy importante la tecnología que ponen a nuestro alcance y los problemas que resuelven. Pero también, como lo decíamos en este reportaje, cómo desarrollar ese tipo de tecnologías, pues hace posible que los estudiantes se interesen por las matemáticas, por la ciencia y por un montón de temas, porque se pueden aplicar a cosas tan tangibles como los celulares, la conectividad web, etc. Sí, sin duda alguna, estas tecnologías al servicio de la educación, no hay que tenerles miedo, al contrario, hay que abrirnos cada vez más en cómo estos tipos de innovaciones van a empezar a también servir para el aprendizaje y una enseñanza más eficaz. La tecnología al servicio de la educación, y creo que es bueno, son proyectos que están apenas desarrollando, entrando en fases experimentales, pero que sin duda traerán muy buenos dividendos para la educación. Así es, Omar. Y bueno, para seguir con nuestra sección de ciencia y tecnología, vamos a abrir espacio a un producto audiovisual que se está desarrollando por parte de la Asociación de las Televisoras Educativas y Culturales Iberoamericanas, la ATEI, que justamente lo que pretende es generar más espacios en las televisoras para el periodismo científico. Entonces crearon el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, en donde colaboran las televisoras educativas y culturales de toda la región y también importantes agencias de noticias que pues hacen trabajos en español, como lo es Notimex, como lo es EFE, como lo es AFP, como lo es Xinhua, incluso la agencia china que realiza trabajos en español. Entonces, pues vamos a estar aquí mencionando algunas de las notas que se están pues incluyendo este Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano. Sí, es un noticiero de reciente creación, que por cierto tú también conduces, tienes una muy importante participación en temas científicos, Ana Cris, por eso nadie mejor que tú nos puede hablar de este noticiero, pero creo que contribuye, ¿no? Al igual que nosotros en la trinchera educativa, ellos contribuyen en la parte de ciencia, que claro, van muy de la mano, pero para que podamos revisar, ¿no?, los avances y cómo se maneja este tema, principalmente en la región iberoamericana, una región que está conformada por 22 países, 3 en Europa, que es España, Andorra y Portugal, y por supuesto toda la región latinoamericana, el Caribe, Norteamérica, bueno, México, Centroamérica y Sudamérica. Así es, Omar, y como bien lo mencionabas, ya está cumpliendo más o menos un año desde su lanzamiento este noticiero el 9 de agosto en Colombia, y precisamente pues ha abierto un espacio importante para que las televisoras educativas desarrollen periodismo científico, así que... Periodismo científico, que es saber entender, porque a veces el periodista debe de entender qué se está plasmando, pero traducirlo a un cierto lenguaje para que toda la audiencia lo sepa entender. Así es. Si te parece, vamos a una breve pausa y regresamos con más en Interfaz. Todavía nos falta hablar de la cultura y la educación, no se lo pierdan. Pues ahora sí, veamos esta nota del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano que habla de cómo se conmemoró el pasado 22 de marzo el Día Internacional del Agua en un jardín botánico de Brasil, haciendo conciencia sobre el cuidado de este vital líquido. Veamos. El agua no terminará. El químico Lavoisier hace más de 2 siglos ya tenía esa información. En la naturaleza nada se pierde, nada se crea, todo se transforma. El agua se convierte en vapor, nieve o hielo y viceversa. Por lo tanto, lo que está en juego no es la falta de agua, sino la contaminación, el mal uso del líquido imprescindible para la vida en el planeta. Se supone que la vida en ella comenzó, y estamos seguros de que todos los seres vivos estamos compuestos en su mayoría por agua y dependemos de ella para la supervivencia.
Cerca del 71% de la biosfera está cubierta por el precioso líquido, que embotellada cuesta más que combustible. Del total de ese volumen, 97.4% está en los océanos y el restante 2.6% en glaciares, ríos, lagos y lagunas. En el Jardín Botánico en Río de Janeiro, una exposición genera conciencia sobre la importancia de preservar el agua y los impactos causados al medio ambiente, en el marco del Día Mundial del Agua. Interage, absorbe mejor, más así. Se interactúa y absorbe más el conocimiento, despierta el interés en el niño por la parte científica, por la importancia de mantener ese recurso limpio. Así la gente logra tener futuros ambientalistas con más sentimientos de cuidado en el medio ambiente. Ese recurso limpio, ¿no? En la exposición en el Jardín Botánico de Río de Janeiro, los visitantes, además de tener informaciones sobre la Declaración de los Derechos del Agua, creada el 22 de marzo de 1992 por la ONU, conocen las propiedades químicas y físicas del vital líquido, por medio de prácticas científicas llevadas a cabo por niños y adultos. Con información de la oficina en Río de Janeiro, Brasil, Noticias Xinhua. Catherine Desocht, directora del proyecto Carré des Artistes, que inició hace 16 años en Francia y que hoy cuenta con 40 galerías en 23 países, nos habló sobre el programa con el que cuenta la galería para acercar a los niños al arte. Con más de 400 actividades y en su 13ª edición, la gira de documentales ambulante concluye su recorrido nacional en la Ciudad de México con películas, talleres, seminarios, clases magistrales y eventos especiales que iniciarán el próximo jueves 3 de mayo a las 20:30 horas en el Monumento a la Revolución. Con la premisa de sacar el cine del cine, Ambulante ofrece una amplia propuesta de actividades formativas para niños y jóvenes. Tenemos talleres en el Huerto Roma de cómo hacer cine. Hemos hecho en colaboración con Discovery talleres de animación, stop motion para los niños, ya que para nosotros es muy importante que desde pequeños sepan que hay otra propuesta cinematográfica. Además, incluyen talleres de programación y crítica cinematográfica y un seminario imprescindible en estas fechas sobre análisis crítico de propaganda electoral en medios audiovisuales. Creemos que es súper importante el hecho de que los jóvenes que apenas van a salir a votar o que va a ser la primera vez que votan, pues entiendan que no es nada más el eslogan lo que debe de convencerlos, sino que hay un trasfondo dentro de lo que les están vendiendo. El programa contempla 4 clases magistrales que serán impartidas por Frederick Weisman, Viajes de Descubrimiento, Joao Moreira Sales, Eduardo Cutiño, Cómo hacer cine con casi nada, Roberto Fiesco, Cine en realidad virtual y su impacto social, y Paul Stoller, El legado de Jean Rouge y el cine etnográfico. La gira recorre varios estados de la República en los que se vincula con universidades e instituciones educativas. Nuestro público naturalmente son jóvenes interesados en las temáticas que suceden en México o en el extranjero, ya sean sí de medio ambiente, pero también sobre justicia, sobre derechos igualitarios, sobre género o igualdad. Entonces, naturalmente los jóvenes de las universidades nos buscan, incluso para hacer sus prácticas profesionales o para hacer voluntariado con nosotros. Esa también es una forma de difusión para nosotros, ya que ellos mismos son los embajadores en las escuelas. Como parte de sus actividades formativas, ofrecerán una función de cine en las faldas del volcán Iztaccíhuatl con el fin de incentivar el ejercicio y llevar a los asistentes a experimentar algo diferente y vinculado al deporte. Cabe destacar que todas las actividades son gratuitas, a excepción de las funciones en la Cineteca y en Cinépolis, y las invitaciones se hacen a través de redes sociales y su página de internet. Bueno, lo que acaban de ver precisamente es un festival de cortos, de documentales que se llama Ambulantes y que, bueno, pues en México ha tenido un impacto muy decisivo en lo que es la creación del séptimo arte. Acabamos de ver precisamente estas actividades que rebasan las 400 y precisamente en su 13ª edición esta gira de documentales ambulantes inicia ya su recorrido nacional con películas, talleres, seminarios, clases magistrales, eventos especiales. Esto fue lo que acabamos de ver. Ahora sí nos vamos a lo que ya les comentaba de Catherine Desocht, directora del proyecto Carré des Artistes.
Catherine Dessau, directora del proyecto Carré d'Artistes que inició hace 16 años en Francia y que hoy cuenta con 40 galerías en 23 países, abrió en México su primera extensión en América Latina, con la misión de hacer que el arte contemporáneo sea más accesible al público. Nuestra idea, por supuesto, es también de exportar México afuera, es decir, que los artistas que van a entrar mexicanos en la galería van a estar expuestos en México, pero van a tener la oportunidad de poder ir después en galerías de Carré d'Artistes a través del mundo. Carré d'Artistes busca generar un intercambio educativo y cultural que permita el crecimiento de los más de 600 artistas que conforman este proyecto internacional, permitiendo conocer y valorar las tradiciones de los diferentes países y sus ideologías, creando una escuela artística entre talentos emergentes y consolidados que aprenden entre unos y otros. México está dentro de los países más más relevantes respecto al arte, ¿no? Y cuando ven a Zona Maco, que bueno, está en México, Zona Maco representa a México, pero representa a todas las galerías y los artistas de América Latina. México es una puerta respecto a realmente las identidades que hay en América Latina. Además, su concepto innovador permite la oportunidad de acercamiento y de experiencia de los niños hacia el arte, con un taller donde los pequeños pueden explorar e incentivar a su artista interior y crear puentes con otras culturas. Porque hay muchos niños que desde muy chiquitos están realmente interesados y quieren entender más y tener más acceso respecto a artistas o respecto a historia de arte o técnica de arte. Carré d'Artistes es un venue y una plataforma que permite el conocimiento de la historia, técnicas, mensajes y sentimientos que los artistas buscan transmitir a través de sus obras y la proyección de las mismas. Es momento de hacer otra breve pausa. Estamos en Interfaz y venimos con la parte de los deportes, la segunda parte de la entrevista que empezamos ayer. Jorge Rubio está aquí para comentarnos todos los detalles. Y hoy en nuestro recorrido, precisamente por la diversidad de la educación, llegamos a la importancia del deporte en la educación o de la educación en el deporte. Y está con nosotros Jorge Rubio, quien ha estado trabajando pues distintas propuestas, ¿no?, para adentrarnos en esta circunstancia. Pero ayer empezamos a ver un reportaje que elaboraste. Platícanos qué fue lo que vimos ayer y qué es lo que esperamos ver en estos momentos. Omar, Ana, muy buen día, que tengan todos ustedes, un placer estar con ustedes. Así es, ayer presentábamos la primera parte de este reportaje de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, la ENED. Ayer les platicábamos un poco de los objetivos y de lo que significa esta escuela, y hoy les presentamos pues cómo acerca la ENED a las personas para que se involucren y para que ingresen a esta escuela, y también la importancia que le dan a la combinación que tiene la educación y el deporte. Está comprobado que la práctica continua del deporte y del ejercicio físico planificado genera condiciones, número uno, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, condiciones mejores para precisamente transmitir y aprender conocimientos. Inclusive está un 10% más que las personas que no realizan ejercicio físico planificado. Y las propuestas que nosotros realizamos para la realización de este ejercicio físico planificado es a través del deporte. Número 2, genera hábitos positivos. Sobre todo, el deporte genera disciplina, que eso es algo muy importante. 2, tolerancia a la frustración. 3, es el primer acercamiento que tienen las personas para el respeto formal controlado en aspectos normativos, que eso es algo muy importante. Las áreas de ética y valores, pero transmitidas a través del deporte. Y sobre todo los procesos, el deporte permite verdaderamente generar aprendizajes significativos, no únicamente a través de estrategias deportivas, sino que a través del deporte, apoyados por otras áreas del conocimiento, para el joven es mucho más atractivo inclusive aprender otras áreas del conocimiento cuando están vinculadas con el deporte. La Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos ofrece una oportunidad para los futuros capacitadores y formadores de los deportistas mexicanos. Para la Agencia Informativa de Educación de México, Jorge Rubio. Pues interesante.
Así es, estaremos trabajando muy de la mano con la ENED, la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, sobre la formación académica, la movilidad que tienen, inclusive ya tenemos preparado para esta semana el tema de movilidad con una alumna oaxaqueña que está en la Ciudad de México, también la capacitación, la certificación, grandísimas instalaciones, tienen una biblioteca de lujo que para todos los amantes del periodismo deportivo, pues sin lugar a dudas nos dan ganas de estar ahí. Está ubicada a un costado del Autódromo de los Hermanos Rodríguez, el Foro Sol, como lo quieran ubicar. Ahí están las instalaciones y sí los invito a que se acerquen y tengan una propuesta diferente. Muchas veces no sabemos, los que quieren dedicarse a ser entrenadores deportivos, a dónde asistir o cómo prepararse. Para cualquier deporte. Para cualquier deporte, son más de 43 deportes, no todos, pero sí hay una gran rama y hay una gran variedad de deportes, 43 en total que tiene la ENED, y por supuesto iremos tocando cada uno de estos temas con ellos, de la mano de su director Geoffrey Recoder, que nos abrió las puertas, así como otras instituciones, y estaremos dando cobertura a cada uno de los temas y de importancia que tiene la ENED en esta combinación de deporte y la educación. Oye, Jorge, perdón, Gris, muy importante esta ciudad deportiva que se está desarrollando, ¿no? No solo está el espacio de la competencia Fórmula 1, además ahí se va a hacer el estadio de Cruz Azul. Tal vez. Ahí todavía no lo definen, pero ahí tal se vez está construyendo el estadio de los Diablos Rojos de México. ¿Sabes algo, Mar, que nosotros no sepamos? No, pues es lo que se ha dicho. Al menos sabemos que ya el estadio de Cruz Azul ya no. Es decir, se está se está convirtiendo en un verdadero pulmón deportivo, toda esa ciudad deportiva que está por la ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, que ya tiene muchos años, y de verdad, si no han tenido la oportunidad de asistir, quieren jugar fútbol, quieren jugar béisbol, quieren convivir con la familia, los fines de semana o entre semana, está abierto al público, es una gran opción para ir a hacer deporte. Llegas en metro, llegas en varios accesos públicos hay estacionamiento. Bueno, así es. Pues estaremos viendo por aquí para que nos cuentes de todas estas investigaciones y acciones en conjunto con la ENED. Y también mañana la Universidad Nacional 2016. La Universidad Nacional, no se lo pierdan. En el Estado de México. Llegamos al final de esta emisión, hablamos de cultura, de ciencia, de los migrantes reinsertados al sistema educativo mexicano, de los artistas que tienen programas educativos, Omar. Pues sí, una información muy vasta esta mañana de martes primero. Disfruten su asueto quienes lo están celebrando, así que es un placer haber estado con nosotros. Nos esperamos mañana a las 9 de la mañana.